Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, porque nuestros pecados nos son perdonados en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Gracias por la invitación a la iglesia aquí y Heart Cry. Gracias por el esfuerzo que ustedes han hecho para llegar aquí y venir a esta clase. El otro hermano dijo que tienen expectativas. Esto me hace muy nervioso. Yo voy a hacer lo mejor que pueda, pero les pido que tengan paciencia conmigo por varias razones. Obviamente, el español no es mi lengua materna y tiene muchas imperfecciones y voy a decir cosas incorrectamente. Así es, yo lo acepto. Les pido que lo acepten también ustedes. Pero vamos a ir conociéndonos. Ustedes pueden aprender mi español y yo puedo aprender su español también. Así es. Unas cosas introductorias es que el tema, la teología del pacto, conecta con muchas partes, sino todas las partes de nuestra teología. Entonces provoca muchas preguntas. Pero, ¿cómo conecta esto a aquello? Etcétera. Entonces yo tendría muchas preguntas. Y les pido que tengan paciencia porque vamos a ir desarrollando el tema, desarrollando el sistema. Entonces, si tienes una pregunta acerca de una lección en particular, cada día, al fin del día, vamos a dedicar 30 minutos a preguntas y respuestas. Y pueden escribir las preguntas y entregarlas con el hermano Ronaldo o el hermano Álvaro, y yo puedo repasarlos y prepararme para contestarlas en la última media hora del día. Pero si durante una lección, si quieres que yo repita algo, claro que levanta la mano, hermano, ¿puedes repetir esto? Si no entendieron algo bien en el momento por mis imperfecciones, claro que puedo contestar una pregunta durante las lecciones. Pero si estás pensando cómo conecta esto con otro, por favor tengan paciencia y quizás podemos contestar estas preguntas al fin del día o durante el desarrollo de las lecciones. Como dijo el hermano, yo soy de una ciudad que se llama La Mirada, en California, en el condado de Los Ángeles, como 15 minutos de Disneylandia. Entonces Mickey Mouse vive muy cerca a mi casa y a veces yo lo visito. Es una bendición participar en el pastoreado en nuestra iglesia, y yo me encargo del ministerio hispano en nuestra iglesia. Cada domingo predico en español y luego después el mismo sermón en inglés, y me encanta predicar en español. Es un privilegio. Tenemos muchos hispanohablantes en el sur de California, y entonces por todas partes yo tengo oportunidades para hablar con hermanos como ustedes, hermanos hispanohablantes. He visitado Argentina y Cuba y Colombia y México, pero esta es mi primera visita a Perú, y me encanta el país y también me encantan los hermanos. Y ahí, el domingo pasé un día con los hermanos aquí y fue una bendición para mí y para mi corazón. No sé si ustedes tienen un bosquejo de la clase. Si no está bien, vamos a pasar por 4 partes. Si tenemos 4 días, entonces mi plan es cubrir una parte de la clase en cada día. Hoy entonces estaremos en una parte introductoria. Vamos a establecer fundamentos introductorias acerca de la metodología y la hermenéutica. Tenemos que preparar nuestras herramientas para entonces usarlas durante la clase en nuestro estudio de la teología del pacto y las escrituras. Entonces, parte 1 de la clase consiste de la metodología y la hermenéutica. También vamos a intentar aplicar estas cosas a la vida práctica del cristiano
para ayudarles a ustedes que son pastores o predicadores, para ayudarles a usar estas cosas en la predicación para llenar no solamente la mente, sino también mover el albedrío del hombre, mover a la gente, al pueblo de Dios a vivir para con Dios y conforme a su santa ley. Y para darles una vista de antemano, una prevista de cómo conecta esto con otras cosas, la teología del pacto tiene implicaciones en la eclesiología, nuestra doctrina de la iglesia. La diferencia entre un presbiteriano, un bautista, un luterano y otras personas, en muchas maneras, depende de la teología del pacto. También la teología del pacto afecta grandemente nuestra doctrina de la salvación. ¿Cómo somos salvos? La predestinación, las doctrinas de gracia. Y nuestra seguridad personal. El pacto tiene que ver mucho con esto. El pacto también nos ayuda a entender el balance o la relación entre la ley y el evangelio. Ustedes son legalistas o ustedes son antinomistas, no sé la palabra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el balance correcto, el equilibrio entre la ley y el evangelio? La teología del pacto nos ayuda en estas cosas mucho. Pero sobre todo, el estudio de la teología del pacto lo que hace es magnifica la majestuosidad del plan de Dios en la redención del hombre. ¿Por qué? Porque la teología del pacto nos describe cómo Dios salvó a su pueblo. Nos cuenta de la salvación, la historia de la salvación. Y esto sobre todo nos anima, nos alimenta espiritualmente. Y quiero avisar o advertir a mis hermanos que la teología del pacto, hay muchas personas, bautistas, presbiterianos, nosotros, ellos, que usan la teología del pacto como una arma. La convierten en una arma para atacar a otros. Pues somos esto, y ustedes son otra cosa. Mi deseo no es provocar una guerra. Mi deseo no es usar la teología del pacto como una arma contra nuestros hermanos. Y tristemente, muchos libros de la teología del pacto, esto es lo que quieren hacer, es luchar y combatir. Y no quiero hacer esto. Claro que la polémica es importante y tiene su lugar, pero esto no es el propósito de la clase. Entonces, si has venido para armarte, para luchar contra otros, allí está la puerta. Sal antes de que empecemos. ¿Ok? Y claro que hay una manera apacible de decir, pero tú dices esto y creo que las escrituras dicen esto. Claro que podemos conversar, claro que podemos debatir o tener argumentos los unos con los otros a veces para intentar ayudarnos, pero no vamos a luchar, no vamos a combatir los unos contra los otros. Bueno, entonces la primera cosa que vamos a estudiar es en la teología del pacto es necesario reconocer el alcance y la simplicidad de la teología del pacto. El alcance y la simplicidad. Tenemos que reconocer que la teología del pacto alcanza a todas las escrituras. Para mí, siendo un profesor de esta clase en inglés o en español, no me gusta enseñar esta clase. No me gusta. ¿Por qué? Porque en cada clase, cada lección, los estudiantes, los que asisten, pueden preguntarme, pero este versículo,
¿Cómo conecta esto a lo demás? En cada libro, cada capítulo, cada versículo pueden preguntarme. Entonces, la teología del pacto alcanza a todas las escrituras, intenta describir el desarrollo del plan de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hasta el fin de Apocalipsis. Entonces, si la teología del pacto alcanza a todas las escrituras y describe el plan entero de Dios, esto significa que es imposible hacerlo sobresimplificado. La teología del pacto inevitablemente es quizás no complicado, pero grande. Y como maestro o como estudiante debemos intentar presentarlo sencillamente, con palabras claras y sencillas, pero hay una cantidad de materia que uno no puede reducir. Por eso la clase tiene tantas horas y tantas lecciones. La teología del pacto es un tema muy grande, su alcance es muy grande, y esto lucha contra la simplicidad. Es imposible simplificar al tema. Pero digo esto porque frecuentemente esto pasa. Así es que en los libros de la teología del pacto, los que enseñan la teología del pacto lo simplifican. A veces, en mi opinión, demasiado. Y no quiero hacer esto. No quiero reducir algo más sencillo si no es legítimo hacerlo. Y por eso vamos a dedicar tiempo a estudiar el tema entero. ¿La teología de cuál pacto? De todos los pactos en esta clase. Si tienes si quieres estudiar un bosque, hay árboles que constituyen el bosque, ¿no? Y tenemos que estudiar los árboles y el bosque a la vez. Bueno, ahora vamos a dedicar, creo, el resto de esta hora y quizás más en la segunda hora. Segundo, vamos a discutir la diferencia entre la creación un pacto, creación, pacto y consecuencias. Esto es muy importante para nuestro entendimiento de los pactos y el sistema de los pactos, y requiere varias explicaciones. Hay una distinción fundamental entre la creación y un pacto. La creación y un pacto. Todo lo que Dios creó y todo lo que Dios hizo y el curso ordinario de estas cosas, todo esto es natural. Lo que Dios creó, lo que Dios hizo y el curso ordinario de estas cosas es natural, parte de la creación. Lo que hace Dios más allá de esta naturaleza o esta creación es sobrenatural. Dios ha creado el mundo, Dios ha hecho el mundo, así va como Dios lo creó, pero las cosas más allá de esto son sobrenaturales, y yo estoy afirmando que los pactos son sobrenaturales. Los pactos no pertenecen al orden natural o creado del mundo. Los pactos no son parte del orden natural creado. ¿Pero por qué? Porque en virtud de ser una criatura, el hombre debe completa obediencia a Dios. Por ser criatura, nosotros debemos obediencia completa a Dios. Y por virtud de ser creador, Dios es debido nuestra obediencia completa. Bueno, nadie debate esto entre nosotros, pero lo que debemos reconocer es que cuando nosotros obedecemos
a Dios en esta relación natural o creada, cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, nuestro Creador, Dios no debe a nosotros una recompensa por nuestra obediencia. Dios no nos debe nada por nuestra obediencia a Él. Por naturaleza le debemos obediencia, por naturaleza Él es debido nuestra obediencia, pero Él no nos debe a nosotros una recompensa como un galardón por nuestra obediencia. La única respuesta debida de Dios al hombre es la aprobación de la justicia. Es decir, Dios aprueba nuestra obediencia. Has hecho lo que debes haber hecho. Has hecho la cosa. Has hecho lo que se te pidió hacer. Entonces la justicia de Dios aprueba nuestra obediencia, pero no recompensa nuestra obediencia. Jesús enseñó a sus discípulos que los amos no deben a los siervos una recompensa por hacer aquello que ya estaban obligados a hacer. Por tanto, los siervos deben decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos exigir algo más de nuestro Dios, nuestro Creador, al hacer lo que debemos haber hecho. El siervo no puede extender su mano esperando una recompensa como si hubiera puesto al amo en deuda con él. Abran por favor sus Biblias, si las tienen, a Hechos capítulo 17. Vamos a pasar por varios versículos que demuestran que el hombre debe obediencia a Dios, pero Dios no debe una recompensa al hombre por su obediencia. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, en versículos 24 hasta 25, Pablo está enseñando a los atenienses y les dice en capítulo 17, 24 al 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Dios como creador, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Noten que Dios, nuestro Creador, nos da todo. Él da a todos todo. Él da todo a todos. Y nosotros, claro que servimos a Dios, pero no como si necesitase de algo. Dios no necesita nuestro servicio. Dios no necesita nuestra obediencia. Como había una falta y nosotros estamos llenando este vacío en Dios o algo así. No, Dios da todo a nosotros y nosotros respondemos en servicio a Él, pero no como si necesitase de algo. Ahora van conmigo en las Escrituras a Job capítulo 35. Job 35. Job 35, versículos 5 al 8, y Eliú está hablando. Cuando lees el libro de Job, tienes que prestar atención a quién está hablando. Porque nosotros decimos la palabra de Dios es infalible, claro que lo es,
Pero no todas las cosas en las Escrituras son verdaderas en el sentido que a veces los paganos o los incrédulos están hablando, etc. Entonces no es posible siempre tomar cada versículo de las Escrituras y pensar, esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, pero no siempre la palabra de Dios. Y en Job, esto no es un amigo de Job con errores en la mente, al contrario es Eliú. Eliú explica la verdad. Eliú explica todo a Job y luego Jehová habla después de él. Eliú, en capítulo 35, versículos 5 al 8. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él, contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Ahora vayan al capítulo 41, versículo 11. Dios reafirma lo mismo. Job 41, versículo 11. Dios dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, como Dios no es desmejorado por la injusticia del hombre, tampoco es mejorado por su justicia, ni recibe por medio del servicio del hombre algo que carecía, como para que Dios necesite responder de manera recíproca al hombre. Si somos justos, no hemos mejorado a Dios. Si somos pecaminosos, no hemos desmejorado a Dios. Él es Dios. Nuestra injusticia o justicia tiene relación con los hombres alrededor de nosotros. Si peco contra ti, he pecado contra ti, claro que contra Dios también, pero yo he desmejorado tu vida, pero no he desmejorado la vida de Dios. Entonces, si nuestra justicia, nuestra obediencia a Dios no mejora a Dios, Dios no tiene que responder de manera recíproca al hombre. A veces hay gente en la calle que vienen a tu carro y limpian una porción de tu parabrisas, el vidrio, y tú no pediste esto. Pero lo hacen y luego esperan una recompensa. Y tú no digas eso porque no hay tiempo, pero tú puedes pensar, yo no te debo nada porque no pedí este trabajo. Este trabajo no tiene valor aparte de un contrato entre nosotros. Así también nosotros no podemos obedecer a Dios y pensar, yo te he endeudado. Dios no me debe nada, sino la aprobación de su justicia. Has hecho lo que se te pidió hacer. Ahora, al reconocer esto, entra un pacto. Después de esto, entra un pacto, porque pactos avanzan nuestra relación con Dios más allá que esto. Los pactos avanzan la relación entre Dios y la criatura más allá que la condición natural. Todo esto es la condición natural del hombre. Toda criatura debe obediencia a Dios. Dios no nos debe a nosotros una recompensa. Eso es natural, eso es creado. Un pacto avanza esta relación más allá que esta condición creada o natural. Y si conocen la confesión de fe de 1689 de los bautistas o la confesión de fe de Westminster antes de esto, nuestras confesiones en capítulo 7 hablan de esto. Nuestras confesiones dicen esto, dicen, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios.
que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Capítulo 7 de la Confesión de Fe está diciendo, como criaturas es imposible ganar una recompensa de Dios. Pero si Dios voluntariamente condesciende a formar una relación con nosotros en que sí podemos obtener una recompensa, ¿qué es esto? Es un pacto. En un pacto, entonces, Dios avanza nuestra relación con Él. Los pactos no son acuerdos naturales. Los pactos implican una distribución de beneficios que de otra manera no estarían disponibles a la criatura. Piensen brevemente en algunas de las promesas o los beneficios de los pactos de las Escrituras. La vida eterna, la tierra de Canaán, el reinado sobre Israel, o la salvación en la sangre de Jesucristo. Estas cosas, ¿de dónde vienen? ¿De la creación? No, de pactos que Dios ha hecho con los hombres. Entonces, si contemplamos las partes de un pacto, o las promesas de un pacto, o los preceptos de un pacto, o las sanciones o consecuencias o amenazas, o podríamos decir penales por mantener las palabras con P, pero sanciones o amenazas. Todos los detalles de un pacto no son naturales, no son de la creación, provienen de Dios y su institución. Las partes del pacto, las promesas del pacto, los preceptos del pacto, las sanciones del pacto, no son cosas creadas, son cosas que Dios ha instituido en pacto. Abraham y su familia no estaban en pacto con Dios, pues en ciertos pactos, pero no estaban en un pacto con Dios acerca de la tierra de Canaán hasta que Dios estableció este pacto con él. Otra vez, la promesa de la tierra de Canaán, Abraham no tenía esta promesa, no le pertenecía, no existía antes de Dios proveyéndola en pacto. El precepto de la circuncisión, no había un mandamiento de circuncisión, no había una obligación de circuncisión hasta que Dios lo estableciera. Igualmente las sanciones, las amenazas, las consecuencias del pacto tampoco existían hasta la institución del pacto. Una aplicación del sistema de teología y el sistema de la teología del pacto es que puesto que los pactos no son arreglos naturales, esto ya siendo probado y establecido, la naturaleza y los detalles específicos de cualquier pacto dado no son más ni menos de lo que Dios los hace ser. Los detalles de este pacto, ¿cuáles son? Lo que Dios ha instituido. Los detalles de este pacto, ¿cuáles son? Los que Dios ha instituido. Sus detalles no pueden descubrirse, determinarse o definirse aparte de la institución soberana de Dios. ¿Por qué? Porque no existen aparte de su soberana institución. Si Dios no establece estos detalles del pacto, no existen. Porque no están en la creación. No puedes descubrirlas en las montañas, o en el cielo, o en el mar. No existen. El pacto proviene de Dios condescendiendo a nosotros voluntariamente, estableciendo, yo pacto contigo, yo te prometo esto, yo requiero esto, y yo te amenazo con estas sanciones o consecuencias.
Las partes del pacto y sus respectivas obligaciones están limitadas a lo que Dios ha instituido. Ahora, para entender esto mejor, podemos mirar a otras partes del sistema de la teología y encontrar los mismos argumentos en otros contextos. Entonces, estamos todavía en esta sección, pero vamos ahora a hablar acerca de la ley natural y la ley positiva. La ley natural y leyes positivas. La ley natural se refiere a la ley moral universal de Dios escrita en la mente del hombre. Es moral y universal. La ley natural es la ley moral y es universal y es escrita en la mente del hombre. Todos nosotros tenemos un conocimiento de la moralidad que Dios ha instituido en este mundo. La ley positiva se refiere a las cosas indiferentes en sí mismas, prescritas o proscritas para un periodo o un lugar o ciertas personas en particular. Leyes positivas tienen que ver con cosas indiferentes. Indiferentes y particulares para ciertas personas, ciertos periodos, ciertos lugares. La ley natural aplica a todos los hombres en todos lugares, en todos tiempos. Leyes positivas son para ciertas personas, ciertos periodos, particularmente. En Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, Pablo enseña que hay una moralidad equivalente entre judíos y gentiles. Lo que los judíos tienen escrito, los 10 mandamientos, lo que los judíos tienen escrito en piedra, los griegos también tienen escrito en el corazón. Hay una moralidad equivalente entre judíos y gentiles. Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley escrita hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. La ley natural, naturalmente todos los hombres, aún después de la caída del hombre, tienen un conocimiento de la ley de Dios. Obviamente la detienen en injusticia y lo cambian por la mentira, etc. Pero tienen este conocimiento de la ley natural. Así que hay una ley natural, un conocimiento natural de lo que es correcto e incorrecto, aunque los pecadores repriman, perviertan y rechacen este conocimiento. Bueno, además de la ley natural, podemos hablar de leyes positivas. Por ejemplo, en Hebreos 9:10 habla de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9:10. Ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ciertas leyes que servían para un tiempo, para un periodo, tenían un propósito, eran obligatorias estas leyes, pero
el diseño, el propósito siempre era que cesaren. Fueron leyes añadidas, por eso se llaman positivas. Si añades algo, tienes un sumo positivo. Positivo más que cero, negativo menos que cero. Leyes positivas más que nuestra condición natural, más allá de lo creado. En 1 Corintios 7:19, Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y nosotros podríamos pensar, esto no tiene sentido, Pablo. La circuncisión es un mandamiento de Dios. ¿Cómo puedes decir que guardar los mandamientos de Dios es todo, pero circuncisión, que es un mandamiento de Dios, es nada? Y es que la circuncisión era una ley positiva, que siendo abrogada, nada es. Entonces no tiene lugar en los mandamientos de Dios que debemos guardar. Por eso, nada es. No es una obligación natural. Dios impuso esta ley para Abraham y sus descendientes y nadie más. Y abrogó este mandamiento. Lot, el sobrino de Abraham, no tuvo que circuncidarse, ni su familia, porque el pacto con Abraham fue para Abraham y sus descendientes y los siervos de su casa. Ellos tenían que circuncidarse, nadie más. No hay una obligación natural a circuncidarse. Era una ley positiva y ahora nada es. Pero si tú dices, no adulterarás, nada es. No matarás, nada es. No hurtarás, nada es. No, esas son diferentes. Son naturales, aplican a todos los hombres en todos tiempos y todos lugares. Y las leyes positivas son del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la manera en que administramos el bautismo o la cena del Señor, las cosas en la iglesia, la eclesiología y nuestra sacramentología. Estas cosas son leyes positivas. ¿Por qué los hacemos y cómo los hacemos? Según la institución de Dios. Nosotros no pensamos, oye, ¿por qué no tenemos una cena después del sermón o algo así? No, lo hacemos porque Dios instituyó estas cosas. Y usamos pan porque Dios instituyó pan. Usamos vino porque Dios instituyó vino. Así es. Y nosotros no cambiamos estas cosas porque Dios los instituyó así. Pero no estamos diciendo a nuestros vecinos, ustedes también deben estar bautizándose o cenando la cena del Señor, porque estos mandamientos son para el pueblo de Dios y solamente para nosotros. Son leyes positivas. ¿Por qué es que solamente los hombres son ancianos? Porque Dios lo instituyó así. Porque es cualquier pregunta de la eclesiología, porque Dios lo instituyó así. Jesucristo lo instituyó así por medio de sus mandamientos y los apóstoles y sus mandamientos. El punto que debemos entender es que el hombre tiene obligaciones naturales a Dios, la ley moral y universal. Pero Dios tiene libertad de agregar mandatos adicionales. Y esos mandatos adicionales son nada más y nada menos que lo que Dios los ha hecho. Y la obligación del hombre es obedecerlos con exactitud. Entonces los pactos avanzan la relación entre Dios y el hombre en sus preceptos. El hombre ya es obligado a obedecer a Dios en cualquier cosa. Dios tiene la libertad de añadir preceptos, leyes positivas a nuestra obligación natural. Y Dios añade preceptos a nosotros en pacto. Las leyes positivas
Dios se nos da en pacto. Entonces yo les dije que íbamos a conectar creación y pacto con otras partes del sistema de la teología. Hemos analizado la ley natural y leyes positivas. Ahora, antes de terminar esa lección, una más, vamos a considerar la distinción relacionada, la distinción entre la religión natural y la religión instituida. Religión natural y religión instituida. Para muchos de nosotros conocemos esa distinción entre la religión natural y la religión instituida. Nosotros conocemos esa distinción bajo el nombre del principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración. Entonces la distinción es esta. La religión natural es la adoración que el hombre debe a Dios en virtud de la relación entre el Creador y la criatura. Nosotros, siendo criaturas creados por Dios, le debemos a Dios no solamente obediencia, sino también adoración. Debemos adorar y honrar al Dios quien nos hizo. Criaturas le deben a su Dios adoración. Eso es una obligación natural de todos los hombres. Tu vecino fulano, todos tus vecinos en Perú, en Los Ángeles, en África, en Asia, en todas partes, todas las criaturas de Dios le deben a Dios adoración. Adoración natural o religión natural. Y todos los hombres tienen este sentimiento de adoración, quieren adorar algo, tienen un deseo de adorar algo, adoran a ídolos, pero son religiosos. Ahora bien, la religión instituida o la adoración instituida significa que nuestra obligación natural a adorarle a Dios, Dios limita la manera o Dios prescribe la manera en que nosotros debemos adorarle a Él. La manera en la que Dios ha de ser adorado está regulada por mandatos de Dios. Entonces, la religión natural significa que debemos adorar a Dios. La religión instituida significa cómo debemos adorar a Dios. El principio regulativo de la adoración, entonces, simplemente resume esto. Debemos adorarle a Dios en la manera que Él ha instituido, y no más y no menos. Claro que hay circunstancias en la adoración que nosotros podemos arreglar según nuestra sabiduría y como sea conveniente, pero los elementos de la adoración son lo que Dios ha instituido y no más y no menos. Consideren, por ejemplo, a Caín y Abel, en cuyo caso el sacrificio de uno fue estimado, pero no así el del otro. Si Dios requiere las primicias del rebaño, el otro puede pensar, ok, si quiere las primicias del rebaño, yo voy a ofrecer las primicias del campo. Y Dios dice, no depende de lo que tú piensas, no depende de lo que tú quieres ofrecer, depende de lo que yo he prescrito. Si yo digo, dame las primicias del rebaño, no me des las primicias del campo. Obviamente no vemos un mandamiento en Génesis 4 acerca de los sacrificios, pero vemos en otras partes de las Escrituras que Dios siempre instituye, así debo ser adorado. Entonces, si Dios rechaza el sacrificio de uno y acepta el sacrificio de otro, nosotros podemos concluir que Dios había pedido las primicias del rebaño, pero no había pedido las primicias del campo,
y por eso rechazó la adoración de Caín por no ser lo que Dios había requerido. Por lo tanto, las leyes positivas en la religión instituida deben ser entendidas y obedecidas exactamente como son instituidas. ¿A quién administramos el bautismo o cómo? ¿A quién damos la cena del Señor o cómo lo hacemos? ¿Cómo debe ser la iglesia, el liderazgo, la membresía, la relación entre iglesias y otras iglesias? Esas cosas son leyes positivas en la religión instituida y nosotros debemos guardarlas, entenderlas y obedecerlas según la institución de Dios. No queremos ofrecerle fuego extraño al Señor, pero yo quiero ofrecer este fuego. Y Dios dice, esto no es el fuego que yo he pedido, que yo he mandado, que yo he instituido. No lo acepto, lo rechazo. Bueno, hemos concluido la primera lección, pero vamos a reanudar aquí. Nos vamos a continuar aquí, en la segunda lección en 15 minutos, todavía hablando y desarrollando este punto. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en 15 minutos.